Bienvenidos a Viviendo con Poder. Estamos en nuestro primer episodio en el cual vamos a hablar de lo que es el maltrato, de lo que es la violencia y todos sus tipos. Y bueno, hoy tenemos a una invitada de honor que es María Ángeles Babot. Es una psicóloga reconocida, psicóloga forense, civil, familiar, penal, social. Y durante muchos años, durante más de 25 años que lleva ejerciendo la profesión, tiene experiencia en lo que es la violencia de género. Ha ayudado a muchísimas personas a afrontar, a entender y a aceptar qué es esta situación y las ha ayudado a cómo poder salir. Su papel ha sido clave en diferentes conferencias, en diferentes mesas redondas, hablando sobre lo que es la violencia, sobre lo que es el maltrato, sobre lo que es la violencia de género en sus diferentes ámbitos. Así que espero que en este primer episodio, pues que ella os pueda compartir todo su conocimiento, toda su sabiduría y simplemente si os quedáis con algo que os puede aportar y os puede ayudar, pues ese es el fin. Así que quiero dar las gracias también al Hotel Roc Blanc, al Speaker Corner, al Alex Armengol, por su cariño, por la posibilidad de poder ofrecernos este espacio para poder realizar nuestro proyecto, Viviendo con Poder. Y sin más preámbulos, damos paso a María Ángeles Babot. María Ángeles, buenos días. Buenos días, Gloria. Bien, un placer de compartir este tiempo con todos vosotros y espero pues dar el máximo de información posible para ayudar a cualquiera de las personas que nos estén viendo, por poco que sea. Genial. Si te parece, vamos a hablar de una forma abierta, de una forma directa y sobre todo vamos a dar voz a esta parte tan invisible y tan silenciosa que es el maltrato y que es la violencia. Así que, si te parece, comenzamos con la primera pregunta. ¿Qué es el maltrato? ¿Qué es la violencia? ¿Qué tipos hay? Y cuéntanos. De acuerdo. Mira, muchas veces estos conceptos se confunden, pero es razonable, puesto que la diferencia es muy poca. Cuando hablamos de maltrato, hace referencia a cualquier tipo de violencia que implique pues, un trato, podríamos decir, cruel o abusivo hacia una persona, sin tener en cuenta necesariamente qué género tiene la persona que lo está cometiendo. Entonces, por tanto, podemos hablar de distintos tipos de maltrato. Podría haber el maltrato psicológico, el maltrato físico, el maltrato económico, el digital y el que se daría también en los ambientes familiares, como pueden ser casos de negligencia o abandono. Los casos de maltrato por negligencia se observan muchas veces o bien en menores o bien en personas mayores, sobre todo en personas mayores que pueden estar pues, desatendidas a nivel de cuidados higiénicos, a nivel de cuidado médico, a nivel de alimentación, etc. Por tanto, si nos fijamos, maltrato sería un concepto que es amplio, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de violencia de género, aquí ya empezamos a acotar, porque aquí sería cualquier acto violento por razón de género. O sea, que es como más específico y el maltrato es como más genérico. Exacto. En el maltrato no se tiene en cuenta si la persona que lo está cometiendo es hombre o mujer, aunque mayoritariamente, por desgracia, continúa siendo del hombre hacia la mujer, continúa existiendo. Y en cambio, en la violencia de género, el maltrato se da justamente por razón de género. ¿Qué quiere decir? Que se está fomentando la discriminación y la desigualdad. Entonces, aquí existen maltratos como puede ser no únicamente el que se da dentro de la pareja, que quizás sea el que más se conoce o el que se le da más visibilidad, sino que hablamos también dentro del ámbito familiar, en la que, por ejemplo, la violencia puede darse de un hijo hacia su padre, de un hijo hacia la madre, de un hijo hacia sus abuelos, no importa, pero sería dentro de los miembros de la familia. Podemos hablar también de lo que sería una violencia de género laboral, que es cuando hablamos del acoso,
por el hecho de ser mujer, mayoritariamente, y se da también en el ámbito público, que es lo típico de, por ejemplo, entrar en un autobús o en algún lugar donde hay muchísima gente, en un concierto, y que se estén produciendo tocamientos sin tu consentimiento. Claro, que eso también muchas veces sucede. Exacto. O pasar por la calle y oír un silbido, o por ejemplo un comentario, o puede ser también que puedas estar en un lugar público y depende de qué género, pues ¿qué puedes recibir? Pues miradas amenazantes, de desprecio. Claro, todo esto sería la violencia de género. Y después, dentro de la violencia de género, si especificamos, habría la violencia de género de la pareja. Que entonces sí, es cuando se da dentro de una relación de pareja, que puede ser que estén conviviendo o no estén conviviendo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se remarca? Se remarca, evidentemente, la desigualdad que hay basada en el género. Es decir, en todos los roles que están establecidos desde hace muchísimos años a partir del sistema patriarcal, en el que el hombre cree que es superior a la mujer y, por tanto, esto le da como la razón y el derecho a ejercer el control, la manipulación, el desprecio, la desvalorización, etcétera, hacia la mujer. Muy bien. Espero que se haya entendido porque, como podemos ver, iría de lo más amplio, se va concretando. Claro, empezamos con lo que es todo el maltrato y se va desglosando en diferentes tipos de violencia. Es así. ¿Serías tan amable de comentarnos diferentes ejemplos para, sobre todo, entender mejor a qué nos referimos con lo que es el maltrato y a qué nos referimos con lo que es la violencia en todo ese desglose? Mira, normalmente cuando hablamos, ¿no?, que me imagino que la mayoría de personas que nos están escuchando y viendo, pues estarán pensando, ¿cómo yo puedo saber si mi pareja me está ejerciendo algún tipo de acto abusivo, de violencia? Hay de distintos tipos. Uno de ellos es el psicológico. Normalmente es sutil al inicio y lo que pretende es ejercer un control, manipular. Puede llegar un momento en que la persona dude de si lo que está pensando es adecuado, no, si está en lo cierto, si incluso lo que recuerda ha sido de esta forma o no ha sido de esta forma, quizás tenga razón mi pareja. ¿Vale? Entonces, poco a poco, es como si tienes una roca y poco a poco, a raíz de las olas que recibe, se va erosionando, se va erosionando. Entonces, esto hace que la autoestima de la víctima baje, la capacidad para tomar decisiones también, y poco a poco se vea que ha cambiado, que está triste y empiece a manifestar una sintomatología que anteriormente no había tenido. Lo que entiendo en esta parte es que también eso no sucede de la noche a la mañana, sino que eso es un proceso, ¿no? Entiendo, porque muchas veces, bueno, y corrígeme si me equivoco, pero estas circunstancias pasan en todas las clases sociales. Da igual que tú no tengas trabajo, que tú seas una reconocida doctora, sucede. Sí, bueno, esto es porque hay el mito, tengo que decirlo así aún, de que esto solo puede suceder en clases sociales bajas o bien con recursos económicos pobres, porque se asocia que una persona con estudios, con cierta trayectoria profesional, no lo permitiría. Pero la cuestión no es que se permita o no se permita, porque no hay ninguna víctima que lo permita. La cuestión es que cuando se ha entrado dentro de lo que es un patrón sistemático de violencia, que significa que es continuo, que tiene un ciclo. Ajá, qué interesante esto. Y que además no empieza por dar, por ejemplo, una bofetada, un golpe, una patada, sino que empieza de forma sutil. Cualquier persona, cualquiera de nosotras, podemos encontrarnos dentro de una situación de maltrato. Porque aparte también hay otro factor importante, es el enamoramiento. Claro, si tienes también el mito
de que el enamoramiento es sinónimo de romanticismo, que existe tu media naranja con la que te complementas al 100%. Eso es curioso, ¿eh? Que tengo que decir que no existe la media naranja, es decir, puede ser perfectamente, yo puedo ser una pera y mi pareja podría ser perfectamente una manzana. Totalmente. No, la naranja tiene que ser completa. No exacto, existe la media naranja. No tienes que ir buscando o pensar que has tenido la gran suerte de encontrar tu media naranja, el príncipe azul. Las almas gemelas. Exacto. No es así, no es así. No es así. Cada persona tiene sus cualidades, tiene sus defectos, se tiene que ver si hay una capacidad de comunicación, si hay una capacidad de entender, si hay un respeto mutuo. Esa es la clave. Exacto. No es voy a buscar a una persona de quien estoy muy enamorada y seguramente con mi amor voy a intentar vencer lo que está sucediendo. No. Porque a partir de estas ideas es cuando también se entra, con más facilidad podríamos decir, dentro de este ciclo de violencia. Qué bueno. Es el hecho de pensar, yo voy a poder cambiar a esta persona por el amor que siento. O esta persona va a hacerme caso, le voy a explicar las cosas. Y las va a entender. Y las va a entender. Y no es cuestión de que expliques las cosas muchas veces o de hacerle ver que su forma de actuar no es la más correcta, porque ni las va a entender ni va a aceptar estos comentarios. Y ahí es cuando empieza el ciclo. Exacto. Es más, ¿qué es lo que puede pasar? Normalmente cuando hablamos del ciclo nos referimos a que en un inicio es como si el hombre va acumulando tensión. Cada conflicto que hay, o más bien dicho, cada situación que él interpreta como un conflicto, es como me estoy cansando. Por ejemplo, ¿de dónde vienes? No lo entiendo. Acabo de llegar a casa, no está la comida hecha. Bueno, pero tampoco me comentaste que vendrías a comer. Bueno, no te tengo que comentar nada, es decir, tu obligación es estar a esta hora en casa, tener todo en su sitio y tenerme la comida preparada. Claro, ¿qué es lo que ocurre? A partir de aquí, la mujer se va a sentir culpable, mayoritariamente, en lugar de decir, ella, escolta, mira, ¿sabes qué? Si tienes comida bien y si no también, ¿a mí qué me estás explicando? Te pones en la cocina y empiezas a hacértelo. Esto no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque detrás hay este patriarcado en el que hay unos estereotipos que son la mujer tiene que cocinar desde el punto de vista del hombre y yo tengo que encontrar las cosas hechas, porque tengo que ir a trabajar, que es mi obligación y no la suya. Y parece que no lo entienda. Entonces, claro, aquí ya tendríamos un conflicto. Que hace Por ahí que podría comenzar ya el inicio de los conflictos que luego pueden llegar a ser muchos más peligrosos. Exacto. Porque en el primer momento en el que empiezas a aceptar ese primer conflicto y a normalizarlo es cuando puede derivar en otros tipos de violencia. Claro, no es que la mujer lo haga de forma inmediata, porque en un inicio va a intentar explicarse, va a intentar que él entienda. Y esto lo va a intentar varias veces. Lo que pasa es que cuando se dé cuenta de que no sirve para nada la comunicación, lo va a atribuir quizás después o simultáneamente a factores externos. Ha tenido un mal día, está pasando por un mal momento, van a hacer reducción en la empresa y no sabe si será él uno de los trabajadores que van a echar. Quizás está agobiado porque ahora nos vendrá un gasto imprevisto probablemente, aún no sabemos qué nos dirán del coche. Siempre es por factores externos. O bien, con el tiempo, acaba pensando que es por su culpa. No está haciendo lo que tendría que hacer. Por tanto, aquí sí que ya empieza un sentimiento de culpabilidad en la que cuando ya empieza a haber episodios que el hombre se empieza a molestar y comienza esta tensión, se va a sentir culpable, va a intentar estar en silencio y pasará del inicio de haber intentado comunicar con él
a guardar un silencio para evitar el conflicto. ¿De qué se va a dar cuenta? De que no va a servir ni hablar ni estar en silencio, porque se va a acumular la tensión igualmente. Entonces esto ya comenzaríamos con señales, ¿no? Sí. Serían ya señales en las que la persona, inicialmente cuando está dentro de la relación, pues las toma como a lo mejor algún arrebato, ¿no? que Sí, le ha sucedido, sí. pero no son arrebatos, porque al final son signos y señales, esas banderas rojas, ¿no? Que muchas veces te ponen la banderita. Exacto. O incluso tu voz interna te dice, cuidado, por ahí Sí, no es. sí. Presta atención, pero muchas veces no haces caso, ¿no? No, bueno, no se hace caso normalmente porque se interpreta, que esto sí que creo que es muy importante remarcarlo, se interpreta con que es un episodio aislado. Es decir, vale, ha pasado, ha sido desagradable, no me ha gustado lo que me ha dicho, pero a pesar de todo estoy segura que no se va a repetir. Entonces, ¿qué es lo que le ocurre a la víctima? Que no hay en aquel momento el pensamiento y después no habrá tampoco la asociación de esto ya había pasado. Por tanto, quizá no sea puntual, porque pasó en el mes de septiembre y ha vuelto a pasar en enero. Por tanto, son 2 episodios ya. Claro, no se hace esta interpretación. Porque la persona tiende a perdonar y a olvidar. La víctima tiende a perdonar y olvidar como, Sí. bueno, vamos a intentar buscar esa solución, ¿no? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué lo intenta? Porque, igual que he mencionado, ¿no?, que estábamos hablando del ciclo, hay esta primera fase en la que acumula tensión, luego vendrá la que llamamos una fase de estallido, de explosión, que es cuando el hombre ya ejerce, ya sea una violencia más intensa, donde puede haber ya no tan solo a nivel psicológico, sino también puede pasar a físico, a sexual, y es el momento en que se produce el acto violento. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Cuando se produce el acto violento, la víctima no se lo espera. Por tanto, en aquel momento hay como una paralización, un miedo, como una obstaculización. ¿Qué es lo que empezamos a llamar una indefensión aprendida? Que es no hago nada, que pase lo que tenga que pasar, pero que termine. Incluso vergüenza. Y mucha vergüenza y sentimientos de culpabilidad, sin haber de tenerlos. Porque en ningún momento es culpa de la víctima. En ningún momento. O sea que estamos hablando de esa primera parte del ciclo de la violencia que se divide en 3 partes. Sí. Esa primera en la que, bueno, tú crees que puedes modificar algo, ¿no? Sí. Es toda esa parte en la que empieza esa luna de miel y todo va bien. Y de repente hay un episodio en el que dices, ¿en qué momento ha sucedido esto que no he sido ni consciente? Claro, lo que pasa es que en la primera parte no hay luna de miel, sino que hay una acumulación de situaciones conflictivas desde el punto de vista del hombre, en las que la mujer lo que pretende es hablar, después estar en silencio para ver si así consigue que se calme. No hay calma tampoco. Esto es importante, ¿por qué motivo? Porque esto ya es un indicador de que no eres la culpable, puesto que si lo fueras, al cambiar de actitud, el hombre tendría que mostrarse calmado. Pero no es así. Eso no existe. El hombre está alterado y está tenso y se está acercando el estallido al margen de lo que tú hagas. Por tanto, tú no eres la culpable, porque va a continuar en su línea. Y esto es importante darse cuenta. Eso es muy importante. Entonces, hemos pasado ya a la segunda parte del ciclo. Entonces, la segunda parte es la que consiste en el momento en el que el hombre ya no necesita acumular tensión. Ya cualquier episodio, automáticamente la respuesta ya es un acto violento. Que normalmente sí que es psicológico, pero de forma simultánea se da también el físico. Se da también el físico. Sí, en muchas ocasiones cuando se llega a esta segunda parte, y más cuando ya ha sido
continuo, si ha terminado más de una vez este ciclo, viene la parte física. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Como comentábamos antes, la víctima, claro, se queda como en estado de shock. Hay un shock emocional. Total. Pero después viene la última fase, que esta es la más breve y que llegará un momento en que esta desaparece por completo, que es la que sí que se llama, que es la que debías estar pensando tú, Gloria, que es la luna de miel. Que es cuando el hombre pide perdón, bueno, es que claro, pide perdón, pero de esta forma que te voy a explicar. Ya. Vale, pues disculpa, te pido perdón, pero claro, tienes que entender que tu forma de hablarme, tu forma de hacer, de la forma en que me has dicho las cosas, han hecho que me ponga de esta manera. Traslada la culpa, ¿no? Exacto. Por tanto... No toma responsabilidad. Exacto. Te pide perdón, pero en ningún momento dice, tengo la culpa de lo que ha sucedido. Esto es otro factor importante a tener en cuenta. Cuando hay esta fase de luna de miel, fijaros si en algún momento dice, tienes razón, por ejemplo, en mi caso, tienes razón, María Ángeles, ha sido culpa mía porque no te tenía que haber hablado de esta forma ni haberme comportado de esta manera, tengo un problema, creo que necesitaría tratarlo. Que si me dice, claro, María Ángeles, bueno, perdona, porque claro, a ver, pero tú también has llegado toda impulsiva, me has puesto nervioso, no has tenido en cuenta que tenía que explicarte algo, entonces no me has escuchado, no me has atendido, como haces muchas veces, por tanto, a ver... La culpable eres tú. Exacto. Y tú accedes porque lo que quieres es solucionar y pides disculpas y entras de nuevo en este ciclo. Exacto. ¿Es así? Claro, porque la víctima ¿qué quiere después? Paz. Que llegue la calma. Que llegue la calma porque se necesita. Y aparte, se cree realmente la víctima de un inicio que va a haber un cambio, que realmente siente que le ha pedido perdón de corazón. Pero eso no es existe. Así. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vuelve a suceder, no ha cambiado. Cuando vuelve a suceder, no ha cambiado. Y cuando finalmente la víctima es capaz de darse cuenta que hay este patrón, porque se da cuenta de la frecuencia, en el sentido de que no son hechos aislados o puntuales, sino que se dan y continúan en el tiempo. En el tiempo. Cuando se da cuenta de la intensidad, porque cada vez los episodios son más intensos. Son más repetitivos. Y con mucha más virulencia. A lo mejor, por poner un ejemplo, a lo mejor en un inicio será una bofetada, un empujón, mordeduras, pero después igual va a venir quemaduras con el cigarro, va a venir patadas en lugares que no sean visibles para que no se detecten. Ya. Va a venir estrangulamiento hasta el punto que la persona se esté ahogando, o incluso yo en visitas he visto muchas situaciones de maltrato físico que realmente han de estar al límite de la muerte, como el estrangulamiento, o en un caso, recuerdo ahora concretamente, de rociar a la víctima con alcohol y poner un mechero al lado. Madre mía, qué barbaridad. Pero eso es ya terrible. Estamos rozando otra parte. Claro, entonces aquí, claro, la intensidad cada vez es mayor. Nunca se tiene que pensar, nunca, que va a disminuir. Nunca se tiene que pensar que va a parar, aún menos. Nunca se tiene que pensar que lo va a comprender, que va a ser distinto, que con el amor se va a superar. No, nunca, no hay manera. Esto siempre es increciendo. Aparte, algunas de las personas que ahora nos estén escuchando o mirando, probablemente se habrán encontrado en situaciones, como muchas de las víctimas que yo he visto, en que incluso han pasado ciertas cosas delante de la familia del marido. Por ejemplo, un comentario despectivo, una discusión en la que se ha insultado, y la familia no interviene, tampoco le dan importancia.
pero bueno, la familia también sabe perfectamente quiénes son sus hijos, ¿no? En principio sí, pero como en la familia probablemente muchas veces ya ha habido también entre los progenitores violencia, han hecho un aprendizaje social que han acabado normalizando, que es puedo tratar a mi pareja de la misma forma que yo he visto cómo se tratan. O de la misma manera en la que yo trato a mis padres, ¿no? En la misma manera en la que yo trato a mi madre. Sí, porque puede ser ascendente o descendente. Y por ende a los hijos. Sí. A los hijos se les puede maltratar, por esta razón que comentas, Gloria, muy bien, pero a los hijos se los puede maltratar también, que es la violencia vicaria, para hacer daño a la mujer. Entonces, no únicamente la violencia vicaria es cuando se hace daño a los hijos para maltratar a la mujer, infundirle miedo, amenazarla, sino que cuando los hijos están presenciando situaciones de violencia, también hablamos de violencia vicaria. Y ese ciclo de la violencia, María Ángeles, ¿realmente cuándo tú te puedes dar cuenta que estás metido dentro de un círculo de violencia? Me refiero, inicialmente, como empieza todo con ese bombardeo, ¿no? Con ese, en 2 días te dicen que se van a casar contigo, que quieren que seas el padre de sus hijos, que eres la media naranja, la mujer de su vida. Mujer de su vida, ¿no? La mujer de su vida. Yo creo que ese tema es importante. Entonces, realmente este ciclo, ¿cuándo empieza a suceder? ¿Empieza ya desde un inicio, tardando en el tiempo? ¿O cuándo empieza a suceder? ¿Por qué te comento esto? Porque hay muchas personas que a lo mejor no son conscientes de que están metidos en una relación de maltrato y muchas veces se normalizan diferentes situaciones que no son normales, ¿no? Hay comportamientos, hay conductas que son dañinas y que no se tienen por qué aguantar. Entonces, ¿cómo estas personas pueden detectar esas señales o esos signos para decir, ¿realmente yo estoy viviendo esto? Claro, tú fíjate que cuando las relaciones empiezan, claro, hay este sentimiento romántico que cuando ocurre algo, tu primer pensamiento, aunque te des cuenta de que esto no me ha gustado, aquí hay algo que no encaja, como bien dices, pero claro, quieres tanto a esa persona que sería lo que hemos comentado, ¿no? Es el hecho de decir, a ver, a lo mejor se ha puesto muy nervioso y esto no ocurre más, ha sido algo puntual. O a lo mejor he hecho un comentario cuando he dicho, según qué, que no tenía que haber hecho. Voy a intentar no hacerlo. Y aquí ya está. Ya está esa primera parte, claro, en la que tú empiezas a aceptar una primera y hay unas siguientes. Claro, no la aceptas conscientemente en el sentido de decir, no me importa que me haya hablado mal, por ejemplo, sino es porque es como un choque de no puede ser real lo que me acaba de suceder. Por tanto, como mecanismo de defensa, tengo que buscar algo que me lo explique. Y puede ser o algo externo, como que esté alterado porque se ha discutido antes de venir a verme con su madre, o puede ser que yo haya utilizado un tono de voz al decirle por qué llega tarde no adecuado. Claro, pero es que ninguno de los dos posicionamientos justificaría que te hablen mal. Por tanto, aquí la tolerancia tiene que ser 0. Porque si no, si ya hay una falta de respeto, porque nunca hay ningún motivo, probablemente si piensas que es aislado, vas a continuar. Si piensas que estás enamorada y que vas a solucionar esto que ha ocurrido hablando, vas a continuar. Claro, el hecho de continuar, ya estás entrando en la boca del lobo. Claro. Y cuanto más adentro estés, más te va a costar salir, porque menos vas a ver la luz. Y si no ves luz, vas a palpientas. Claro. Entonces, vas hacia adentro, hasta que sí que hay un clic, que muchas veces es cuando se tienen hijos
y se empiezan las agresiones a los hijos, al igual que muchas veces es cuando pues, la víctima ha tenido que acudir al hospital, pero estamos hablando frente a una situación de que ya no es algo temporal que se ha dañado, sino que puede llegar a una incapacitación o ha estado al borde de la muerte, etc. ¿Por qué crees que existe todo este tema de violencia de género actualmente? Claro, a mi entender, por la experiencia, me basaré más por la experiencia que en otra situación, ¿no? Por lo que voy viendo en el discurso de las víctimas, yo creo que es porque, por una parte, la sociedad que tenemos actualmente continúa fomentando en cierta manera, o si no digo fomentando, depende de, también estoy hablando un poco en general, si lo veo a nivel mundial también. Claro, lo tenemos que ver a nivel mundial. Claro, hay países que fomentan en el sentido de que mantienen este tipo de sociedad. Y habrá otros en que no lo fomentan, pero se sigue manteniendo en algunos ámbitos. Y habrá otros, como puede ser España, Francia o aquí en Andorra, que se hace multitud de campañas de prevención, de sensibilización, que yo creo que son fundamentales. Son fundamentales. Son fundamentales, porque se tiene que transmitir, pero no hablo únicamente a los jóvenes, adolescentes o menores, no, a la gente adulta también. Claro. Porque como padres y como madres, puede que también estemos identificando en algún momento algún comportamiento que no debemos hacer. Porque a veces hay frases como, es que no vas a servir para nada. ¿Qué quiere decir no vas a servir para nada? Claro, no es que estés ejerciendo quizás maltrato, violencia, pero estás lanzando unos mensajes despectivos, estás bajando la autoestima de esa persona. Llevando a que ese amor propio de la persona cada vez se vaya reduciendo. Claro. Entonces, no, esta comunicación agresiva, porque es una comunicación agresiva, tenemos que aprender a reconducirla también. Porque todo es importante para que cambie la mentalidad de la sociedad, para que se dé la importancia que realmente tiene. Y también voy a decir algo, es decir, la importancia que tiene tanto el hombre como la mujer. Porque cuando hablamos de violencia de género en la pareja, mayoritariamente hablamos siempre del hombre hacia la mujer, porque son los porcentajes más elevados. Pero no podemos olvidar que también hay porcentajes, aunque sean menos, de mujer hacia hombre. Claro que sí. Entonces, por eso digo que tiene que haber una educación integral. Claro. A ver, bueno, ese es el objetivo, ¿no?, de este canal. Sí. El hecho de, en lo que se pueda, hacer esa prevención y sobre todo esa educación para saber identificar esos comportamientos y esas conductas que no son correctas. Exacto. Y que muchas veces no eres ni consciente, ¿no?, de esos comportamientos. Exacto, sí. Aparte, cuando hablamos de este tema de violencia, ahora mismo también se está haciendo muchas campañas de sensibilización, hablando sobre todo a los adolescentes, que serán esos futuros adultos, y sobre todo a esos niños que a lo mejor han recibido maltrato, porque los porcentajes son muy altos en las estadísticas. En la última ponencia que hubo de temas de maltrato infantil, el 30% de esos niños que habían sufrido maltrato serían personas que el día de mañana actuarían de manera incorrecta. Pero es un porcentaje elevadísimo. Sí, es muy elevado. Por eso, aunque estemos avanzando, hay algo que aún está fallando. Claro, ¿qué es importante para mí? Me preguntabas. Claro, por una parte habría lo que comentamos ahora, ¿no?, la prevención, la sensibilización, la educación, a todos los niveles y a todo tipo de edades. Pero por otra parte, ¿qué puede causar también este tipo de situaciones? Pues bueno, el aprendizaje social. ¿A qué me refiero? Claro, normalmente el primer lugar donde aprendemos a relacionarnos socialmente es la familia. Es la que nos enseña cómo nos debemos tratar los unos a los otros, es la que nos transmite unos valores, unas creencias. Claro, si en mi propia familia
me están transmitiendo que yo tengo que hacer una serie de actividades, como tú vas a fregar, tú vas a bajar la basura. Como tu madre o como tu padre. Exacto. Aquí ya están marcando una diferenciación. Y en cambio, si tengo un hermano, no le molestes, que está mirando la tele. A ver, tráele las zapatillas que ha tirado los zapatos por aquí. A él también le están enseñando que está por encima mío. Claro. Si yo veo esto y mi hermano está viendo lo mismo y nos enseñan en la desigualdad, ¿qué puede pasar? Que si lo que estoy observando en mi casa no lo soporto, voy a hacer todo lo contrario y voy a hacer un giro de 180 grados cuando yo tenga una relación de pareja. Pero si yo no hago un trabajo interior, si yo no me doy cuenta de que lo que estoy viendo no me gusta, que voy a otras casas y no es así, probablemente, ¿qué ocurre? Lo normalizas, lo relativizas, lo minimizas, que también es como un mecanismo para poder soportarlo, y puede ser que lo repitas porque tampoco te has planteado otras dinámicas familiares o relación de hombre-mujer. Y sobre todo el tema de poner los límites, ¿no? Claro, tan importantes. Es muy importante. Para no caer en estas situaciones de violencia, los límites son muy importantes. Con el ejemplo de antes, tú decides si allí se termina la relación y no vuelves a quedar con esta persona, o bien relativizas, no volverá a pasar y continúas esta relación. Se comenta que las personas que al final están metidas en un ciclo de violencia de género, al final creen que tienes límites, pero realmente al final no existen esos límites son infinitos. Por eso muchas veces empiezas a aceptar diferentes conductas y es cuando realmente una vez que consigues dar el paso y salir de ahí, es cuando sientes como esa sensación de decir, yo soy la culpable, ¿no?, de haber aguantado tanto. Sí. Que, como comentabas antes, ¿no? Entonces, esos límites realmente, ¿cuándo crees que en una relación se deben aplicar? Desde el inicio. Desde el minuto uno. Sí. ¿Y qué sucede si no pasas ese primer límite? Si empiezas a aceptar. O sea, es decir, bueno, esto ha sido algo aislado, lo paso, luego va a ir creciendo, pero cuando llega un momento en el que a lo mejor tú eres consciente y dices, bueno, voy a decir hasta aquí, dices hasta aquí, vale 2 semanas, pero vuelve a actuar esta persona con sus comportamientos. ¿Cómo esa persona da el paso para poder salir? Porque ya es consciente de que esos límites no la están sirviendo. Bueno, claro, dar el paso para salir de una relación es muy profundo. Es muy complicado. ¿Por qué razón? Porque probablemente debido a la manipulación, entre otras técnicas que se utilizan por parte del maltratador, la mujer se siente indefensa. No hay autoestima. Hay miedo, hay mucho miedo. Puede haber hijos. Entonces, claro, dar un paso para salir genera pánico, mucho pánico. Por tanto, aquí es muy importante que si las víctimas se identifican o empiezan a ver que corre peligro su vida, que es normalmente cuando toman la decisión, como he dicho antes, de salir de toda esta vorágine de violencia que ha aguantado durante muchos años, aguantado en el sentido de que no lo ha decidido, sino que ha sido supervivencia. Totalmente. Sí. Claro, tiene que saber que va a estar acompañada en el proceso. Tiene que saber que no se la va a dejar sola, que no se la puede dejar sola una vez ha dado el paso. ¿Y dónde pueden recurrir estas víctimas, María Ángeles? Tú comentabas, y sobre todo por tu experiencia a nivel profesional, has tenido muchas diferentes casuísticas de personas con estas situaciones. ¿Cómo pueden acudir, cómo pueden dar ese paso para que alguien pueda ayudarlas y qué herramientas tú aconsejas?
Bueno, por ejemplo, si hablamos de aquí de Andorra, pues pueden acudir perfectamente al servicio especializado de atención a la víctima de violencia de género. Serán bien atendidas de manera integral, tendrán allí pues toda la información que necesiten a nivel legal, tendrán una trabajadora social que les ayudará también en habitaje, en recursos económicos si es necesario. Habrá también psicóloga que le ayudará a la recuperación emocional. Puede llamar también al 181, puede llamar también a la policía, puede incluso, si va a un centro de asistencia primaria, en todos ellos verá que en la recepción hay un dibujo en el cual hay un círculo de color lila que el simple hecho de señalarlo está indicando que está siendo víctima de maltrato. Entonces se tiene en cuenta. Hay distintas maneras de poderlas ayudar. Se puede ir también al ámbito privado. Muchas veces cuando llegan al ámbito privado... ¿En tu consulta? Sí. A veces es por esta razón, porque ya lo han descubierto. Pero a veces es por sintomatología que presentan por un malestar en la pareja que no va bien, pero no se identifican como víctima. Entonces, claro, aquí hay un trabajo importante y muy intenso que hacer, porque normalmente a la víctima le resulta muy difícil identificarse como tal, aceptar que está siendo maltratada. Puede percibirlo, puede entenderlo cuando la sacas de su zona de confort, por decirlo de alguna manera, y le pones el ejemplo de que le está sucediendo a otra persona. Pero que le suceda a sí misma está anclada en que, bueno, no sucede tanto. Claro, justifica. Sí. O, bueno, a ver, sí que es así, pero es muy trabajador. No nos Saca falta nada. como las partes positivas, Claro. que bueno, evidentemente también en una relación existen, Sí. siempre tienen que existir. Ahora bien, lo que estamos hablando es de esos comportamientos Claro. que no son correctos. Pero aparte, yo no puedo valorar nada positivo de una persona que está ejerciendo violencia conmigo. Porque ya no es una persona positiva, por decirlo así. No, porque si no voy a entrar en el ciclo que he comentado. Claro, lo que sucede Claro. en estas personas, bueno, no sé tú qué opinarás de esto, pero por ejemplo, estas personas que a lo mejor ya empiezan a ser conscientes de decir, oye, aquí algo no me encaja, ¿no? Estoy viendo esto, luego viene siempre el perdón, dura 2 semanas, otra vez, viene el perdón, ¿no? Pero volvemos en esa tónica. Y corrígeme, pero tú en tu consulta, cuando antes estábamos hablando, me comentabas que hay personas que incluso dicen, oye, pero es que yo le quiero, también hace cosas buenas y vuelven a dar esa oportunidad, Sí. porque a lo mejor necesitan reafirmar el que esta persona va a cambiar, ¿no? Para darse cuenta de que realmente no van a cambiar y van a volver a vivir ese ciclo. ¿Por qué crees que hay esas recaídas? Bueno, hay recaídas porque el maltratador ha hecho un trabajo de manipulación muy importante. ¿En qué sentido? En que se ha generado una dependencia emocional. Ha llegado a creer la víctima que no va a poder vivir sin él, que no la va a querer nadie más, que no va a poder salir adelante, que su vida va a ser un infierno. Pero claro, es que también llega un punto que las amenazas ya son verbales, directas y claras. No me vas a dejar porque te voy a matar. Claro. Porque luego viene la parte de cuando te separas, además, que es mucho más agresiva y más violenta que incluso cuando estabas metida dentro de la relación, ¿no? En el momento en que una víctima le transmite a su agresor que se quiere separar, aumenta en intensidad la violencia. Por tanto, por eso siempre se dice, cuando una persona le diga que se quiere separar, tiene que tener normalmente ya ligados ciertos temas para poder salir de casa en caso de ser necesario. ¿A qué te refieres en concreto con esos temas? Por ejemplo, pues tener un habitaje, saber si puede ir o si no lo tiene, pues vamos a suponer que pasa algo, por tanto yo tengo que poder ir al domicilio de una persona que sepa lo que me está sucediendo y que pueda acogerme. Tengo que haber hablado con los servicios
por si necesito cualquier cosa o recurso económico que pueda activarse, que no tenga que esperarme tiempo a que se gestione. Tengo que tener una ayuda legal. Tengo que saber si puedo hacer o no puedo hacer, al menos irme de casa después de haberle dicho que me he separado. Claro, tengo que estar informada, porque muchas veces las víctimas, debido a la desinformación, tampoco saben muy bien cómo actuar. Y eso aún les genera más miedo. Claro. Y las convence aún más el maltratador con las frases que le está diciendo. Que no vas a ir a ningún sitio porque sin mí no puedes continuar. Entonces, tú crees en esto que te está diciendo y tienes que tener la información para decir, vale, me lo está diciendo, pero yo sé que puedo actuar y hacer todo esto. Vamos a ver, por ejemplo, estas personas que tú comentas que tienen que informarse de las diferentes ayudas o personas que les pueden ayudar, todas estas ayudas habitualmente no se muestran de manera inmediata y lleva un trámite el dar ese proceso, ¿no? Sí, excepto cuando se trata de un recurso de acogida. Claro, cuando hay una situación de riesgo muy elevado, la actuación es más inmediata. Es inmediata. ¿Y cuando hay niños? También, claro, hay una salida inmediata del hogar. Cuando hay una situación de riesgo elevado, sí, se activa enseguida. Se activa enseguida. Sí. ¿Qué opinas de...? Bueno, nosotros nos encontramos en Andorra, aunque entiendo que, al igual que hemos estado hablando de los diferentes centros de ayuda que existen aquí en Andorra, existirán también en España, en Estados Unidos. En todos los países hay, sí. En todos los países hay estos centros en los que las personas simplemente tienen que averiguar cuál es el teléfono de estos centros en sus países para poder, por lo menos, informarse, ¿no? Sí, o incluso pueden ir a lo que sea el ayuntamiento de su ciudad y pueden pedir allí mismo información. Tienen que saber también que va a ser confidencial, que esto es muy importante, porque a veces hay el miedo de voy a ir a este sitio a pedir información, a lo mejor él se va a enterar, las consecuencias van a ser peores, claro. Entonces es todo confidencial. Pero en cualquier momento pueden acudir desde la trabajadora social, pueden pedir hora a algún psicólogo, algún terapeuta para que también les pueda informar, pueden hablar con alguna amistad muy cercana que le ayude, o ya digo, ir sencillamente al ayuntamiento de donde viven y pedir por qué tipo de recursos o ayudas puede contar siendo víctima, como está siendo dentro de la relación que mantiene con su pareja. Bueno, con el tema de los niños también es otro tema diferente que ya abordaremos quizá más adelante. ¿Y qué te iba a decir? Con respecto al tema de las estadísticas, podemos hablar a lo mejor de las estadísticas de aquí de Andorra en cuanto a temas de violencia. Sí, mira, las estadísticas, claro, no son completas porque estamos aún a mediados de diciembre, pero sí que se ha hecho una estadística que va desde enero hasta octubre y de momento se han contabilizado 248 víctimas, de las cuales 142 serían nuevas, en el sentido de que las otras ya estaban en seguimiento en el servicio que he mencionado anteriormente. Claro, ha aumentado el número de víctimas de violencia de género, pero al mismo tiempo se considera que ha aumentado justamente por las campañas que se están haciendo de sensibilización, de prevención, de atención, de saber que van a ser acogidas. De dar más visibilidad. Exacto, sí. En cualquier caso, este número que has comentado, estamos hablando de una población de en torno a unos 83.000 habitantes, o sea que es un porcentaje alto. Es elevado, sí. Porque aquí tenemos que tener en cuenta también que, claro, estas 287 víctimas que he comentado son las que están en el servicio de violencia, de atención a las víctimas de violencia de género, pero no está contabilizado toda aquella persona que puede acudir a un centro privado o puede acudir a otro tipo de centros que estén en el exterior, es decir, no dentro del país,
sino que puedan ser visitadas en España. Claro, o sea que por proximidad, el porcentaje puede ser, el número puede ser mucho mayor, mucho mayor. Sí. Las estadísticas lo que sí que van indicando es que la violencia ha existido toda la vida. Sí. Antes era mucho más invisible, antes era como incluso normalizada antiguamente y siempre ha sido como muy silenciosa, ¿no? Claro, pero ¿sabes qué pasa? A mi entender, antes, años atrás, muchos años atrás, ¿qué es lo que ocurría? Cuando se daba violencia entre un hombre y una mujer, era una violencia con permiso, en el sentido en que se consideraba que era un problema de puertas hacia adentro. Por tanto, lo que ocurriese con una pareja, que la pegara, que saliera a la calle con un moratón, no tenía importancia. Nadie hubiese hecho ningún comentario. Al contrario, se normalizaba, se culpabilizaba a la mujer, probablemente no ha hecho lo que tenía que hacer y, por tanto, era una manera de ejercer el control y de manipular que estaba bien vista, que estaba aprobada socialmente. ¿Por qué? Porque se le atribuía al hombre los rasgos de ser el fuerte de casa y el que tiene que hacer cumplir unas normas que son las válidas. Y la mujer, cuando transgrede estas normas, él tiene que ponerle un castigo, que puede ser el que quiera, como pegarla, lanzarla al suelo, insultarla, violarla, lo que fuese. Y la mujer tampoco podría decir nada porque tendría clarísimo que no ha cumplido con su rol. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Esto no se hablaba, al contrario, se normalizaba, incluso se avalaba. Y se atacaba a la mujer cuando se salía un poco de los estereotipos o de los esquemas que se creía en aquel momento que tenía que ser. Claro, cuando esto ya deja de ser de puertas hacia adentro y es de puertas hacia afuera también, es cuando se empieza a visibilizar. Y aquí es donde empieza el trabajo. Pero claro, hace tiempo sí, pero al mismo modo podemos pensar también que es bastante reciente si tenemos en cuenta desde cuándo ha existido este sistema patriarcal. Claro. Entonces hay mucho trabajo por hacer, pero es importante cada pequeño paso que se da. Por supuesto que sí, y sobre todo lo más importante de todo es la independencia económica. Sí. Porque esa independencia económica es la que te va a permitir a ti poder afrontar también las situaciones. Bueno, claro, es una parte importante, porque muchas veces lo que ocurre es que se depende económicamente y, por tanto, tampoco no se sabe muy bien en qué momento se puede ir una mujer. Claro, aquí ¿qué ocurre? Que cuando hablábamos de los tipos, que quizá he hecho mucho énfasis o me he quedado en el físico y el psicológico, hay otros tipos. Por ejemplo, la violencia vicaria, que ya la he comentado. Hay también la violencia económica, que sería justamente llevar el control de todo lo que es la economía familiar. Y aparte, muchas veces no dejar que la mujer trabaje, que tenga una remuneración. Por tanto, aún se genera más dependencia hacia el hombre. O si trabaja, el dinero se pone en la misma cuenta. Y esta cuenta está controlada por el hombre, por el marido, por la pareja. Claro, ¿qué ocurre? Que después los movimientos que tú tengas que hacer para sacar dinero, también tienes que hacerlo con mucha cautela. Porque si sospecha que estás sacando dinero de la cuenta común o cualquier cosa que tú hagas, va a haber una agresión, sí o sí. Porque será un motivo de conflicto y como ya no hay acumulación, es conflicto, estallo. Y no hay luna de miel. Por tanto, cada vez está en una situación más peligrosa la víctima. Después hay otro tipo de violencia que es muy importante porque hay muchas mujeres que no la detectan ni sucede, pero la van viendo cuando se trabaja dentro de las sesiones en consulta, que es la violencia sexual. Normalmente se piensa que dentro de la relación de pareja no existe,
¿Por qué? Porque todo el mundo parte de la base de que es consentida la relación sexual. Simplemente por el hecho de estar casada. Exacto. Que sería como antes, ¿no? Lo que decíamos. No pasaba nada si a una mujer no le apetecía tener relaciones sexuales. Es que no se iba a oponer. Iba a estar quizá como mueble y ya está, hasta que pasase también. Pensando, bueno, que termine pronto, que termine pronto. Y mientras pensando en otra cosa, que es lo que llamamos, ¿no? Una disociación, que es otro mecanismo de defensa para poder soportar el daño que te está causando tu pareja en aquellos momentos. Ocurre lo mismo. Puede ser que el hombre mantenga una relación sexual sin tú querer tenerla, pero es que tampoco no va a pedir tu consentimiento. Claro. La va a tener y ya está. O te va a hacer un tipo de prácticas sexuales que quizás tú tampoco no estés de acuerdo, pero las vas a llevar a cabo. Y no pones los límites por lo mismo, porque Las luego vienen consecuencias las consecuencias. van a ser terribles. Y a pesar de todo, lo va a hacer igualmente. Por tanto, las mujeres, a pesar de estar casadas o no, pero en relación de pareja, viven situaciones de violación. Y es así. Pero cuesta mucho, esta parte cuesta mucho a veces de percibirla, porque aún hay un poco esa sensación de que es como mi obligación, o no siempre vamos a coincidir en que la apetencia sexual sea en el mismo momento. Claro. Al igual que la violencia sexual, si me lo permites, Gloria, quiero remarcarlo supuesto. porque también hay, por ejemplo, mira, un caso en que yo me encontré ya hace muchos años es que mi marido quiere que tengamos un hijo, pero claro, pero yo no quiero tenerlo. ¿Por qué? Bueno, pues porque no tengo familia y entonces yo me veo teniendo joven un hijo, pero después tampoco me voy a sentir acompañada porque no sabré a quién recurrir. Por tanto, habla con él para que haya un espacio de tiempo o a medio plazo puedan tener un bebé. La respuesta del marido es, si no quieres tener un bebé conmigo, es porque no me quieres lo suficiente. Entramos en la manipulación. Exacto. O es porque quizás tengas algo. ¿O qué es lo que está pasando? ¿Es que ya no te apetece? ¿Por qué no vas a tener un hijo mío? Si es lo más bonito, siendo el amor de mi vida y yo el tuyo. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que en este momento la mujer, ¿qué es lo que hizo? Se quedó embarazada. Respuesta de ¿qué te ha hecho cambiar de opinión? ¿Por qué te has quedado embarazada? ¿Cómo ha sido? Porque le he querido demostrar a mi marido que le quiero. Cediendo ella a sus intereses y a su vida y a su libertad. Exacto. De lo que realmente quería. Pero frente a esta manipulación emocional de si tú no quieres tener un hijo es porque no me quieres, si me quisieras lo suficiente lo tendrías porque sería algo que crearíamos entre los dos, es bonito. Claro, piensas, sí que quiero a mi marido y se lo dices, pero no lo entiende a no ser que estés embarazada, porque es lo que quiere, control. Ahora quiero un hijo, ahora vas a estar embarazada. Te manipula, te somete y te quedas embarazada. Pero no por decisión consensuada, claro, sino porque se te ha manipulado. Esto no quita que después, que se entienda bien, puedas estar contenta de haber tenido un bebé, etc. Pero no se ha respetado tu primera decisión, ni tu momento, porque a lo mejor realmente lo que necesitabas era tu tiempo, pues para evaluar, ¿no? Exacto. Si lo quieres tener, si quieres continuar con esta pareja, si es la persona idónea, ¿no? Porque muchas veces también... Puede haber muchos factores, pero por ejemplo en este caso concreto, claro, si no tienes gente cercana, alguien que pueda ayudarte y pues piensas, bueno, pues ya más adelante, o si pues vienen mis padres a vivir aquí o cualquier cosa cambia, pues ya más adelante tampoco no es algo que apresure. En aquel caso no era así, no apresuraba, por esto lo digo. Y bueno, acabó evidentemente teniendo el bebé. ¿Qué otros tipos de violencia crees que tienes que reseñar? Después hay la violencia
patrimonial, que es cuando una persona tiene su propia independencia económica quizás, pero debido a un exceso, porque es un exceso de confianza, de manipulación hacia tu pareja, él acaba utilizando esta parte patrimonial o bien mal, porque acaba o gastándola o destruyéndola, y todo aquello que ha costado tanto tiempo quizás para ti conseguirlo o para tu familia, acaba en nada, perdido. Pero con la intención también de manipular, es decir, con la intención de ocasionarte un daño. Este tipo de violencia también se da. Y eso muchas veces sucede incluso en personas que tienen su patrimonio y acaban perdiendo todo, ¿no? O se apoderan también del dinero de cada persona. Sí, sí. Muy bien. Sí. Y después, que esto sería un ejemplo claro de que no únicamente les pasa a las personas que no tienen recursos económicos. Correcto. Aquí se vería un ejemplo de que este tipo de violencia se da en aquellas personas que tienen patrimonio, por tanto tienen un poder adquisitivo, pero puede suceder igual. Y es un tipo de violencia de género. Y después hay la violencia social, que también es muy entendida por todo el mundo, ¿no? Que es la que te priva de mantener contacto con amistades, con familia, y cada vez vas sufriendo un aislamiento social más importante, que esto aún te genera más dependencia hacia el maltratador. Y eso también va en el tiempo, ¿no? Claro. Inicialmente tú sí. vas viendo como indicios, pero no haces caso, pero poco a poco va sucediendo. Por ejemplo, a lo mejor te dirá, no me gusta mucho, a ver, puedes ir, no hay ningún problema, pero a mí no me gusta mucho esta amistad que tienes, ¿sabes? Esta amiga con la que vas, no sé, creo que no tenéis la misma forma de pensar, más bien cuando estás con ella no es que te dé muchos buenos consejos. Entonces es como que no, cuando me ha dado consejos. Sí, no te acuerdas, puede ser una invención. No. No te fíes mucho, ¿eh? Se pueden inventar, el otro día me la encontré, me habló mal de ti, entonces no se lo comentes, pero tendrías que romper esta relación. Rompes la relación, después ya si por suerte llegas a separarte y vuelves a retomar esta relación que habías perdido, entiendes muchas cosas también. Claro. De hecho, cuando se separan las víctimas, entienden muchas cosas de las que han estado sucediendo a su alrededor durante todos esos años que ha estado con el maltratador. Tienes como una telaraña, ¿no? Sí. Es como un velo que se suele decir, ¿no? Exacto, sí. Que tienes como que quitarlo, claro, para ser consciente de todo lo que has vivido, sí, ¿no? Lo que pasa es que no es un velo bonito, sino que es un velo tupido, Total. Que no te deja ver nada en absoluto, pero no porque tú no quieras verlo, porque no puedes. Claro, esto también quiero subrayarlo, porque a veces muchas víctimas cuando vienen a consulta dicen, es que me siento mal porque ¿cómo no lo he podido ver? ¿Cómo he permitido que me pase esto? Y aquí hay todo un trabajo para hacer entender que ni lo has permitido, ni lo has podido ver, porque tampoco no tenías las herramientas para poder identificar lo que te estaba pasando, porque tampoco has tenido el espacio y el tiempo para valorar lo que te estaba pasando, porque es como tener constantemente a aquella persona haciéndote aquel tipo de violencia psicológica sutil que continúa y continúa hasta que tú vas desapareciendo. Él gana terreno y tú desapareces, te vas difuminando. Y va como muy despacio, muy sutil, gota a gota. Por eso al inicio sí. Clar, per exemple, al inicio yo, puedo decir, o me pueden decir, no, pues imagínate, María Ángeles, no te vistas de esta forma porque tenemos que ir a cierto acontecimiento o vamos a ir a casa de mis padres y tampoco encuentro que sea muy adecuado, que ellos son muy tradicionales, sin llevar nada
nada espectacular, ¿eh? Y Ya. tú piensas, bueno, Sí, que ese es un ejemplo como tal, pero hay tantísimos ejemplos, ¿no? Que no, Sí. no empiezas a ser consciente. claro. ¿No? Es el tema de las celebraciones, ¿no? Cuando tienes algo que tienes que celebrar, algún evento, siempre surge alguna Siempre. circunstancia. Siempre hay algún conflicto. O una mirada que has hecho que no tenía que haber sido, o una ropa que no es la adecuada, o un comentario que ha estado fuera de lugar. Porque claro, tú cada vez también tienes menos opinión, tomas menos decisiones hasta llegar a cero, y aparte, ¿tú qué sabrás? Y cada vez te callas más. Claro. Porque tú, ¿para qué hablas de este tema si tú no sabes de qué va? No tienes ni idea. Claro. Claro. Tú porque intervienes cuando yo estoy hablando. Exacto. ¿Para qué dices nada si no sabes tampoco estos temas cómo van? Entonces, es que es todo, es lo que he dicho al inicio, es como si ahora pones una piedra aquí y va chocando constantemente agua, olas y más olas y más se va olas, se va enriqueciendo. erosionando, erosionando, y a lo mejor la belleza que tenía en un inicio ya no está, porque la han desgastado, pero no voluntariamente, no ha sido la que he dicho, yo que estoy dispuesta a que me erosionen. No, es que no han pedido permiso, ni tú lo has dado. Y ahí es donde entra la recuperación y toda esa parte que tú desarrollas en tu consulta para poder ayudar a todas estas personas a salir de ese lugar. Sí. Llegado a este punto, ¿qué consejo le darías a todos los oyentes que están aquí? De cómo se podría abordar, ¿qué consejo les darías para que pudieran reconocer y actuar ante una situación de maltrato? Bueno, en primer lugar les diría que si en algún momento de la conversación que hemos estado teniendo tan agradable contigo, se han sentido identificadas o se han planteado una simple pregunta o una duda de, ay, a mí este comentario, o a mí es verdad que a veces me dice, no te acuerdas bien, no fue de esta manera. Y yo estaba convencida que sí. O cualquier cosa que hayan podido identificar o les ha parecido similar a lo que ellas están viviendo, que no lo duden, que se den permiso para pensar en si ha habido más señales de las que hemos estado hablando, de que piense sobre todo si al inicio era de una manera esta persona, desde su punto de vista, porque siempre han sido iguales, y poco a poco fue introduciendo cosas que ya no le gustaban de ella. Y después se dieron estas situaciones de agresión. Si ha habido el apartado de luna de miel o no, si se ha dado frecuencia, si se ha dado de forma escalonada la violencia, si hay momentos en que no entienden por qué tienen cierta sintomatología, como puede ser ansiedad, depresión, estrés postraumático, insomnio. Todo esto que se empiecen a preguntar. Incluso enfermedades autoinmunes. Sí. Que se empiecen a preguntar. Exacto. ¿No? Eso es lo que les... Disfunciones sexuales también. Entonces, es decir, aparte de las visibles. Voy a pensar, ¿me ha pegado a mí mi marido? No hay justificación, no hay nada que justifique que te pegue, pero ya no el marido, ni el padre, ni la madre. No. Nadie. Es que nadie. Esto es tolerancia cero. ¿Cómo voy a pegar a una persona? ¿Por qué razón voy a pegar a alguien? Es que no tiene sentido. Por tanto, todo esto, si en algún momento les ha resonado, por decirlo así, que echen un vistazo hacia atrás. Que le den una pensada. Sí. ¿No? Sí. A ver qué es lo que está sucediendo en sus vidas. Sí. Porque si no, puede llegar a ser muchísimo más peligroso. Exacto. Y si es así, que busquen a alguien de confianza para poderlo explicar.
que se acerquen a su ayuntamiento, que llamen al número de teléfono, que seguramente está en todo el mundo, hay un número de teléfono para atender este tipo de situaciones, ¿no? De dudas, de planteamientos, pues que pregunten sencillamente. Si quisiera alguien, María Ángeles, tú, por ejemplo, pasas consulta de manera online y de manera física aquí en Andorra. Sí, sí. Si quisiera alguien hacerte alguna pregunta, algún comentario, bueno, si queréis hacer cualquier comentario, podéis dejarlo aquí en comentarios, cualquier pregunta, cualquier apartado que creáis que a lo mejor no le hemos hecho mucho hincapié. Te pueden localizar en tu Instagram, que luego lo pondremos aquí abajo, Sí. para localizarte, o incluso tu página web, que también la trasladaremos ahí abajo. Así que bueno, ya damos por finalizado nuestro primer capítulo y María Ángeles, muchas gracias por todo tu cariño, por todo tu conocimiento, por tu sabiduría, y confío en que simplemente con que se hayan quedado con una pequeña parte y les hayamos podido ayudar, espero que ya es mucho. Así que muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias a ti, Gloria, por la oportunidad de estar contigo, y sobre todo lanzo también este mensaje de no estáis solas, el acompañamiento va a ser desde el inicio hasta el final, detrás de esta oscuridad tenéis una luz, tenéis aún mucho que vivir. Total. Y evidentemente la recuperación emocional se consigue, no hay duda. Y sobre todo que se puede. Se puede, evidentemente. Que ese paso de ser valiente, de afrontar las diferentes situaciones que te pueden suceder, es un poco agridulce, pero sí, cuando realmente tú eres capaz de volver a tu esencia, exacto, escuchar a vuestra voz interior siempre, se puede y se consigue. Así que no estáis solas, estamos aquí, intentaremos fomentar al máximo lo que son las diferentes herramientas, los diferentes tips para que os sintáis que estamos aquí. Y siempre vas a encontrar una persona que te va a ayudar. Así que hacia adelante. Gracias por todo. El camino va a ser complicado, va a ser duro, porque tampoco vamos a relativizar todo lo que sucede después, pero cuando hay este acompañamiento por distintas personas que te están garantizando que vas a salir de ello, que tienes también, sin duda, al 100% la credibilidad de lo que has padecido, que esto es muy importante, puedes andar y acabas andando sola. Y acabas creciendo. Y creciendo personalmente, sí. Qué bueno. Y conociendo también mucha gente, muchas otras personas que hasta el momento has estado en silencio y no lo sabes, pero hay muchas personas de tu alrededor que han pasado y están pasando por tu misma situación, hay grupos de apoyo y se crea un clima, un entendimiento, una comprensión que entre vosotras es especial, porque habéis vivido lo mismo en primera persona. Empiezas a crear tu nueva familia, la que tú realmente sientes desde el corazón. Estás escogiendo entonces desde la serenidad y desde la luz. Ya no hay nada que te esté encubriendo, ni manipulando, ni sometiendo, sino eres tú misma. Empiezas con tu amor propio, con tu esencia. Exacto. Y con tu autoconocimiento. Exacto. Qué es bueno. todo lo que se trabaja con la autoestima. Sí, sí. Y hay muchas cosas por hacer una vez salen de allí. Sí. Existe una nueva vida, ¿no? Como se suele decir, sí. Vuelves a nacer, sí, sí. Y vuelves a vivir y a crecer. Sí. Evidentemente con tu historia de vida, porque esta no desaparece, pero no es lo mismo llevarla como una mochila, como un peso importante, como algo que no te deja continuar, que llegar a la aceptación de lo vivido, entenderlo, sacar todos aquellos sentimientos que evidentemente están distorsionados, sentirte ligera y ser tú misma, sin haber ningún tipo de dependencia. Eso es fantástico. Y se consigue. Sí, por supuesto. Garantizo que se consigue, pero con mucho trabajo
y mucha constancia. El camino es largo, sí, pero sí. se consigue. Se consigue, sí. Bueno, María Áñez, pues ya hemos acabado este primer episodio. Sí, me he sentido muy cómoda, Gloria, y la verdad, creo que la labor que estás haciendo es genial y espero que todo lo que hemos explicado, la intención es que llegue al máximo posible de personas y que puedan dar este paso que para mí y para ti, pues estamos en ello constantemente para que todas las mujeres podamos sonreír como estamos haciendo ahora tú y yo. Creo que ha ido bien. Sí, hombre, yo me he sentido muy cómoda contigo, yo creo que hemos dado la máxima visibilidad de lo que es el maltrato, aunque te diré que nos hemos olvidado del maltrato digital. Sabía. Claro, ¿sabes qué me ha pasado? Que cuando estábamos hablando de los distintos malos tratos, como he querido explayarme un poco, cuando he terminado también he pensado, me he dejado uno, la violencia digital. Y eso que es una de las importantes hoy en día, hombre, porque en día las redes sociales están... Pero esto quizá yo tampoco no soy mucho de redes sociales, ¿sabes, Gloria? Porque a veces es muy fácil que puedan coger tu imagen, poner ciertas frases debajo... Y sobre todo más ahora con el tema de la IA, ¿no? Que incluso te cambian... Sí, totalmente. El aspecto, la voz... Sí. Entonces, claro, este control también, ¿no? Que puede hacer dentro de la pareja, de saber dónde estás. Con los localizadores. Exacto. Eso también. O, por ejemplo, el tiempo que has estado conectada, si has estado en una red social o has estado en otra. ¿A quién le has dado ese me gusta? Instagram lleva muchos problemas, a nivel de relación de pareja. Y al tema de networking, ¿no? De que estás localizando gente porque es para tu trabajo, pero realmente el fin es otro, ¿no? Sí. Madre mía, es un cajón desastre que tenemos que hacer ahí como esos escritos. Exacto, sí. Lo que pasa es que, bueno, hubiese estado bien que lo hubiese mencionado, es cierto, pero bueno, porque cuando dices violencia digital, todo el mundo entiende de qué se trata. De las redes. Redes sociales. Sí. Redes sociales, móvil, estar localizada, es decir, que te puedan tener siempre bajo control. Que el control sea el máximo. ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿Qué no haces? Sí. ¿Y durante cuánto tiempo lo haces? ¿Y durante cuánto tiempo lo haces? Porque tú eres mía. Exacto, y de nadie más. Hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe. Sí, mare meva, como dicen aquí. Mare meva, pero bueno, es un trabajo complicado, salir, es un trabajo complicado recuperarse emocionalmente, pero esto no significa que no se llegue. Y esto es lo más importante que creo que hemos transmitido. Sí. A ver, sobre todo en el canal lo que vamos a hablar es de los diferentes tipos de maltrato y vamos a ir haciendo episodio tras episodio ese desglose de todos los tipos de maltrato, pero realmente el enfoque y donde nos tenemos que centrar es en la recuperación. Sí, yo creo que sí. En ese crecimiento, en ese volver a sonreír, en ese volver a sacar tu persona, tu esencia y quién eres. Exacto. O sea que el enfoque va a ir por ahí y de hecho el siguiente episodio que vamos a tener viene una psicóloga que es súper potente, que hace muchísimas herramientas y vamos a hablar de todo el tema del maltrato psicológico. Perfecto, muy importante. Y con mucho desglose, con muchos casos, porque afortunadamente hay un montón de testimonios de personas que quieren comentar qué han vivido, qué han sufrido, cómo han sido valientes, cómo han salido y que se puede. Así que sí, muy bien. El siguiente iremos haciendo estos episodios cada semana, iremos saliendo los jueves y vamos a darle voz a esto tan invisible y tan silencioso. Pues ya que ha empezado, que no pare. Y además creo que este próximo episodio que vais a hacer va a ser muy importante porque justamente la violencia psicológica es de las que más se da y es muy sutil. Y cuando te das cuenta ya no eres nadie. Totalmente. Sí. Es muy potente. La verdad es que Silvia, que es la psicóloga que va a venir, me encanta cómo lo explica, cómo lo trabaja y bueno, ella también es psicóloga como tú y va a dar un enfoque muy bonito. Así que
No me lo voy a perder. No te lo puedes perder. Voy a aprender mucho.